grabando. ¿Me recuerdan quién es la delegada o el delegado de este grupo? Para mandarles las grabaciones. La Verónica, profe. Verónica, ya, se me olvida siempre. Bien, vamos entonces a revisar un detalle que tiene que ver con, primero, el órgano lengua. El órgano lengua es un órgano principalmente muscular, por eso que lo vamos a ver dentro de los músculos. Pero también tiene una connotación sensorial, ya que en su dorso va a tener un epitelio específico para la recepción de la gustación, ¿ya? Dado por una serie de papilas, que las vamos a analizar posteriormente cuando hablemos del sensorio, y de mucosa oral por la región inferior, ¿ya? Pero algo que probablemente no saben de la lengua es que la lengua tiene un extremo, tiene una punta, ¿cierto? Que habitualmente la podemos ver, palpar, ¿cierto? Y tiene una base. O sea, tiene una porción horizontal y tiene una porción vertical. La porción vertical habitualmente nosotros no la vemos, ¿ya? Porque la porción vertical es o está bajo la mucosa, ¿cierto? Lo más profundo, y se une con el aparato hioideo, ¿ya? Es por eso que nosotros no podemos ver esta parte de la lengua, ni tampoco la parte que está subyacente debajo de la mucosa oral. Esa es la mucosa oral, el piso de la boca, y debajo del piso nosotros vamos a encontrar también músculos que están relacionados con la lengua, ¿ya? Ahora, hay varias formas de analizar los músculos de la lengua. Yo voy a ver la forma más simple. Ya hay algunos autores que hablan de 19 músculos, hay otros que hablan de 17 músculos, pero toman en consideración algunos músculos que son de otros lugares topográficos también, o hay algunos músculos que también son, por decirlo así, variables, ya no están en todos. Por lo mismo yo voy a utilizar la fórmula más simple, que es una fórmula de 15 músculos, ¿ok? O sea, dentro de estos músculos de la lengua vamos a ver 15 músculos, y los vamos a categorizar en dos grupos, ¿ya? El primero de los grupos es los músculos intrínsecos y el segundo, los músculos extrínsecos de la lengua, ¿ya? Y aquí hay que separar esto de intrínsecos y extrínsecos, una por la ubicación de su origen e inserción. Esto quiere decir que cuando nosotros hablamos de origen e inserción, los orígenes e inserciones de los músculos intrínsecos habitualmente son en la misma estructura de la lengua. En cambio, el origen e inserción de los músculos extrínsecos de la lengua significa que los músculos vienen de otros lugares, ¿ya? Me refiero de otros lugares como, por ejemplo, el hioides, la mandíbula, el cráneo, específicamente el temporal, la faringe, las amígdalas. O sea, vienen de lugares que no son, perdón, se me salió la presentación, comparto de nuevo. Ahí está. Entonces, los dividimos en estos dos grupos, músculos intrínsecos y músculos extrínsecos de la lengua. Ahora, vamos a empezar con el primer grupo, ¿ya? Y para eso vamos a dar una máxima, ¿cierto? Que habitualmente los músculos de la lengua, en su accionar, ¿cierto? Van a cambiar la forma de la lengua, ¿ya? La lengua cambia de forma, ¿alguien lo ha notado, no? ¿Alguien nota si la lengua cambia de forma? Sí, profe. ¿Sí? ¿En qué cambia? Como que se puede doblar, hacer forma con la lengua. Ya se puede doblar, se puede poner más gordita, se puede poner más flaquita, ¿cierto? Bien. Por ejemplo, uno para comer helado, ¿cierto? Habitualmente no pone la lengua más gordita de superior a inferior, ¿cierto?
sino que habitualmente la aplana como para pasarle la lengua al helado, ¿me entiendes? Toda esa deformación que tiene la estructura de la lengua está mediada por los músculos intrínsecos. Muy interesante es este corte, que es como que si a alguien le sacaran, ¿cierto? Le hicieran que protruya la lengua, o sea, que saque la lengua y se la cortara. Allí me va a quedar este corte, ¿ya? Donde voy a poder ver los músculos que son intrínsecos, ¿ya? Los músculos son 4, ¿ya? Pero, hay que hacer aquí una salvedad, solamente el primero, que es el longitudinal superior, es impar, o sea, es 1, porque el resto vienen de a 2, ¿sí? Hay una mnemotecnia, ya para poder aprendérsela, Lolo traduce versos, para que se aprendan los músculos, ¿cierto? De los músculos intrínsecos, ¿cierto? De la lengua, ¿ya? Antes de mencionar los orígenes e inserciones, ¿cierto? A la distribución de estos músculos, tengo que hacer patente que aquí en el centro hay un tabique fibroso. Significa que en el centro, acá en el centro de la lengua, no existen músculos, sino que existe un tabique fibroso, ¿ya? Que habitualmente no es tan vascularizado, ¿ya? De color más blanquecino, ¿ya? Y los paquetes vasculonerviosos van a circular laterales a la lengua, perdón, laterales al tabique fibroso, que es este, ¿ya? Es por eso que las personas cuando se ponen un piercing, ¿ya? Atraviesan la parte fibrosa de la lengua y eso tiene poco sangramiento porque no va a tocar importantes vasos sanguíneos. Obviamente, si se corre un poquito hacia la parte lateral y llega a tocar una de estas arterias, por ejemplo, las arterias linguales, ¿ya? O las venas raninas, vamos a tener problemas con relación a la extravasación de sangre, ¿ya? Ahora, tenemos que notar algunos puntos de la lengua que son interesantes de ver. Primero, tenemos un dorso de la lengua, es esto. Tenemos la parte ventral de la lengua, que es la parte inferior, o la cara ventral de la lengua. Tenemos 2 bordes laterales, que en este caso no están tan bordes, pero pueden ser bastante angulosos, ¿ya? Los bordes de la lengua, bordes laterales de la lengua. Tenemos una punta de la lengua y tenemos una base de la lengua. La punta está por delante, la base está por atrás. Ahora, el primer músculo que vamos a analizar es el músculo longitudinal superior. Si se fijan, el músculo longitudinal superior es un solo músculo completo, ¿ya? Es un solo músculo completo y que va desde la punta de la lengua hasta la base de la lengua. Y va a cumplir la función de curvar la lengua hacia superior. Eso significa que la concavidad va a quedar hacia arriba. ¿Ok? Así como cuando uno quiere tocarse la nariz con la lengua. Perdón. Luego tenemos el músculo longitudinal inferior, que es par, y que tiene la misma traducción que el longitudinal superior, o sea, de punta a base, pero lo hace en 2 porciones. ¿Ok? La porción derecha y la porción izquierda. Por lo tanto, cumple la misma función que el longitudinal superior, ¿ok? Que es curvar la lengua, pero lo hace hacia abajo. Pero también puede llevar la lengua de un lado al otro cuando se contrae en forma unilateral, ¿ya? O sea, puede curvar la lengua hacia el lado derecho y curvar la lengua hacia el lado izquierdo, dependiendo de cuál músculo longitudinal se está contrayendo. ¿Me siguen? Bien. Luego tenemos el transverso de la lengua, y el transverso de la lengua es un músculo que va desde los bordes laterales de la lengua, voy a utilizar el color amarillo, desde los bordes laterales
de la lengua hasta el tabique fibroso. Ahí están todas las fibras, que se entremezclan con las fibras que vienen del músculo a continuación, que es el del vertical. Ahora, ¿cuál es la función que tiene el músculo transverso de la lengua? Es acercar los bordes laterales hacia la parte medial de la lengua. Al acercar los bordes laterales, adivina qué va a pasar con la lengua. Se va a poner más alta, ¿cierto? Se va a poner más gorda, ¿cierto? O gordita, o más amplia en el sentido cefalocaudal. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con el músculo vertical de la lengua? Que es un músculo que va desde el dorso hacia la base, perdón, desde el dorso hacia la cara ventral, que vendría a ser músculos así, y que se están interrelacionando con los músculos transversos porque van a tener que hacerse cabida las fibras de uno con relación a las del otro. Ahora, las funciones del músculo vertical de la lengua es acercar el dorso a la cara ventral, por lo tanto lo que va a hacer es aplastar la lengua y aumentar su diámetro transverso. ¿Okay? La inervación la vamos a ver al final con todos los músculos. Pasemos ahora a los músculos que se llaman extrínsecos de la lengua. Estos, aparte de deformar la lengua, también son capaces de trasladar la lengua en distintos sentidos, ¿ya? Ahora, acá tenemos un corte, se fijan, esto es parte de la mandíbula, que se cortó la mandíbula, pasadito hacia el lado derecho, ¿ya? Para que puedan salir las inserciones también en las espinas geni o en las espinas mandibulares. Y aquí tenemos un huesito. ¿Alguien sabe qué huesito será ese? ¿Qué huesito será este que está aquí en verde? ¿No se sabe? Hueso yoides. El hueso hioides. Hioides, ¿cierto? Entonces acá tenemos mandíbula y tenemos hioides. Y los cuatro músculos que vamos a ver son todos pares, ¿ya? Tenemos todos terminan en gloso, que significa lengua. Entonces, geniogloso, iogloso, estilogloso y palatogloso. Y acá solamente tendríamos que agregar, para poder completar el cuento, la apófisis estiloides, ¿ya? Y acá hacer parte del paladar blando. Ahí vamos a hacer la ula y vamos a hacer parte del paladar blando. La ula es el gallito que uno tiene cuando abre la boca, ¿ya? Y todo eso que está alrededor es el paladar blando. Entonces, vamos a decir que los músculos extrínsecos de la lengua son 8, porque son 4 pares, y hay los dos primeros son los más voluminosos. Creo que más del, diría yo, casi el 70% del volumen de la lengua lo hacen estos dos músculos, ¿ya? Que son el geniogloso, que tiene tremendo volumen, que viene desde aquí, desde las espinas geni superiores hasta la base de la lengua, y el iogloso, que viene desde el cuerpo del hioides hacia la base de la lengua, ¿ya? Ambos van a combinar sus fibras, ¿ya? Ahí está la mnemotecnia para poder aprenderse los músculos extrínsecos de la lengua. Genio hidalgo, estilablatos, que viene de genio, io, estilo y palato, ¿ya? Bien, el primero, que es el geniogloso, la función que cumple principalmente es la de protruir la lengua, o sea, llevar la lengua hacia afuera de la boca, ¿sí? En cambio, el iogloso genera todo lo contrario, lleva la lengua hacia atrás y hacia abajo. Cuando el geniogloso lo lleva hacia afuera, ¿cierto? Hacia afuera, el iogloso, la lengua la lleva hacia adentro y hacia abajo. ¿Okay? Son como músculos antagonistas. Luego, en el caso del músculo estilogloso, el estilogloso es el músculo más lateral de todos los de la lengua, o sea que está más al lado. Y se va a originar en la apófisis estiloides
y obviamente que va a terminar mezclándose con el resto de los músculos en la región lateral, a las regiones laterales de la lengua. Y el músculo palatogloso, que vendría a ser el otro, está medial, ese, también llamado glosoestafilino, va a tomar contacto con el paladar blando y de allí hasta las regiones laterales de la lengua. ¿Qué funciones cumplen estos músculos? Cuando se contraen bilateralmente, hacen que la lengua se vaya hacia atrás y hacia arriba, ¿ya? Y específicamente tratando de comprimir la lengua hacia el paladar duro. Esos fenómenos nosotros los vemos principalmente en los movimientos de deglución. Cuando uno deglute, ¿ya? Cuando uno traga, ¿ya? Uno moviliza el bolo alimenticio. Pero ese bolo alimenticio tiene que tener una movilización por músculos. Actúan los músculos de la lengua, sí, actúan algunos que son intrínsecos de la lengua, pero luego actúan algunos que elevan y llevan hacia atrás la lengua. ¿Para qué? Para hacer de que el bolo alimenticio pase hacia la faringe. Y avance, obviamente, no se devuelva. ¿Ok? Entonces estos músculos van a participar activamente en algunos movimientos de la masticación, perdón, de la deglución, pero también en la masticación también participa, porque uno mastica, va movilizando los alimentos con la lengua, pero también tienen harta importancia en los movimientos fonatorios, ¿ya? Cuando uno fona, ¿cierto? La lengua tiene importancia en algunos fonemas, sobre todo aquellos que requieren que la lengua se estreche contra el paladar duro, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de los respiradores bucales, personas que respiran por la boca, ¿ya? Y cuando esto pasa de muy niño, la lengua no descansa donde debería descansar. La lengua reposa en el paladar duro. Si ustedes están en reposo, ¿ya? Van a descubrir de que la lengua se aloja en la parte superior de la boca, ¿cierto? En el paladar duro. En cambio, en una persona respirador bucal, estas personas generalmente llevan, para poder respirar mejor, boca, llevan la lengua hacia abajo. Por lo tanto, los músculos que impulsan la lengua hacia arriba, no trasladan la lengua hacia arriba, se ven hipotrofiados. Es por eso que estas personas habitualmente tienen problemas para la pronunciación de algunos fonemas. Por ejemplo, ¿qué fonemas? ¿La S? La S, sí, la S se puede, sí, aunque la S es más llevar la lengua hacia la salida, ¿cierto? Pero también, sí, pero hay otros que tienen que generar más fuerza sobre La R. la R, ¿cierto? Para hacer la R, ¿ya? Hay que tener práctica, ¿ya? La R, ¿cierto? Es muy clásica del idioma español, ¿ya? El usar la R, ¿ya? Y la T de tarro, ¿cierto? También requiere que usted estreche la lengua en la parte superior, ¿ya? Es por eso que estos niños habitualmente tienen problemas con decir, en vez de decir arroz, dicen el arroz, ¿cierto? El tren, en vez de decir el tren, ¿cierto? Cosas por el estilo, ¿ya? O algunas personas que no están acostumbradas simplemente porque hablan otra lengua, por ejemplo, los que hablan lengua inglesa, ¿ya? Yo diría que más los norteamericanos que los ingleses, porque los ingleses tienen mejor pronunciación del inglés, ya eso le ayuda también a pronunciar bien el español, pero habitualmente los que hacen inglés australiano, los que hacen inglés norteamericano, tienden a las R's, hacerlas así como muy, muy suavecitas, ¿cierto? Así como no muy marcadas. Se dicen el tren, ¿cierto? El cigarro, como que no le pegan mucho arriba, ¿ya? Y eso es porque dentro de su lengua, ¿cierto? Materna,
no está esta fuerza que se le hace. Por lo tanto, hay que ensayar también los músculos para poder hablar otro idioma y hablarlo bien. ¿Ya? Profe, ¿y ese es el músculo palatogloso? El músculo palatogloso, que es un músculo del velo del paladar también, ¿ya? Es un músculo que también eleva, ¿cierto? Pero también tiende a mover, ¿cierto? El paladar blando, ¿ya? Dependiendo de cuál es el que esté activo y cuál es el que esté inactivo, si es la lengua o es el paladar. El palatogloso nosotros lo agregamos aquí, pero es un músculo bastante más ligado al velo del paladar, ¿ya? De hecho, cuando veamos músculos del velo del paladar, los vamos a ver también allí. ¿Ok? Eso. Dígame. ¿No hay preguntas? Bien. Todos los músculos de la lengua son inervados por el hipogloso, salvo el palatogloso, que es inervado por el nervio vago. ¿Ok? Bien, pasemos a otro grupo de músculos ahora, ¿ya? Que es el grupo de músculos llamados músculos extrínsecos del ojo. ¿Ya? Ojo con el ojo, ¿ah? Porque acá hay cosas muy complejas, ¿ya? Pero que las vamos a hacer, vamos a tratar de hacerlas simples, ¿ya? La primera división que nosotros vamos a hacer aquí es que tenemos músculos extrínsecos e intrínsecos del ojo. Ya les expliqué por qué no vamos a ver los intrínsecos, sino que vamos a ver primero los extrínsecos, ¿ya? Que son músculos estriados, ¿ya? No son lisos como los internos, ¿ya? Y tienen características tanto voluntarias como involuntarias. Ahora, el control neural de estos músculos es bien complejo, ¿ya? Y es bien complejo porque nosotros tenemos que mantener ambos ojos coordinados, ¿ya? Y menos mal que es así, si no nos veríamos un poco raros, ¿ya? Si han visto alguna vez un camaleón, ¿alguien los conoce o no? Los camaleones tienen una visión binocular, sí, en algunas ocasiones, pero la mayoría de las veces la visión es diferente entre un ojo y el otro. O sea, exploran lugares diferentes, están independientes, ¿ya? En el caso de nosotros, no podemos hacer eso salvo que se nos ponga estrábico un ojo, pero habitualmente van los dos coordinados, ¿ya? Antes de hablar de los músculos extrínsecos, tengo que explicarles algo, ¿ya? Y se los explico con un pequeño ejemplo, ¿ya? Pero para hacer el ejemplo, ustedes me tienen que seguir con algo. No sé si hay alguno que conozca las bolsas Ziploc. ¿Alguien las conoce, no? Sí, profe. ¿Y cuáles son esas bolsas? Son las que tienen, bueno, ahora que hay muchas marcas, ¿cierto? Pero es una bolsa, o sea, de esas bolsas que tienen un cierre, que ahora hasta las fajitas vienen en las tortillas, ¿cierto? Vienen en envases recerrables, ¿ya? Significa que tienen un borde más rígido, ¿ya? Y luego viene la bolsa plástica, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que quiero que se imaginen? Quiero que se imaginen que van a meter ustedes su globo ocular dentro de esa bolsa. Solamente dejando una parte del ojo fuera, que sería la parte colorida del ojo, ¿ya? Y parte de la esclera del ojo fuera, para explicar un poco, ¿cierto?, que el ojo no se sale de su órbita, porque hay personas que sí pueden hacerlo, ¿ya? Yo les voy a explicar por qué. Que pueden hacer que el ojo se pueda salir de la bolsa y volver a entrar, ¿ya? El ojo, no sé si ustedes se lo han preguntado alguna vez, pero el ojo se mantiene en ese lugar. Aquí parece que estuviese flotando, ¿cierto? Pero no es así. El ojo está metido dentro de una bolsa cerosa, ¿ya? Que se conoce como, esa bolsa se conoce como cápsula de Tenon o cápsula cerosa del ojo, ¿ya? Esta cápsula de Tenon es una cerosa, significa que está secretando fluidos hacia el interior, para que
el ojo se mueva dentro de esa bolsa. ¿Ok? Eso es muy importante que ustedes lo tengan claro, ¿ya? Ahora, ¿qué evita que el ojo no protruya? Es que tenemos un sistema de ligamentos, ¿ya?, que van anclados a la región lateral de la órbita, el borde lateral de la órbita, justo en el punto medio. Acá hay un tubérculo, en algunos ojos o en algunas órbitas lo podemos ver bien, que se llama tubérculo de Ludwig. Y a nivel medial vamos a tener unas crestas llamadas crestas lagrimales, ¿ya? Tanto las fibras de este lado como las fibras de este otro van a generar unos ligamentos. Esos ligamentos se van a llamar ligamentos palpebrales, o también llamados cantales, o de los cantos, ¿okay?, que van a ser el borde libre, o van a darle rigidez o sustento al borde libre de los párpados, tanto inferior como superior. Les debo de aclarar que los párpados no solamente son piel, ¿ya?, sino que es piel, tejido fibroso e incluso zonas que son cartilaginosas. Por ejemplo, los párpados tienen un cartílago que se conoce como tarso del ojo, ¿ya?, o tarso de los párpados, que son pequeñas semilunas de cartílago, ¿ya?, que están dándole más o menos una consistencia al párpado. Ahora, este borde hace de que se mantenga el ojo en su posición. Otro factor son los músculos, y otro factor es el anclaje con los nervios, pero no es tan vital esa comunión, pero sí es importante tener en cuenta que son elementos de fijación, ¿ya? La parte, voy a tratar de dibujar un ojo acá por una vista lateral. Este es el mismo ojo derecho que ustedes ven aquí, pero lo estamos mirando de lado. Y si nosotros trazamos una línea en el punto medio, ¿ya?, le llamamos ecuador del ojo, ¿ya?, vamos a decir que el eje rotacional queda ligeramente por detrás del ecuador del ojo. Ligeramente estamos hablando de un par de milímetros detrás del ojo. Por lo tanto, todos los movimientos oculares tridimensionales se realizan en este eje imaginario, que va a quedar justo por detrás del ecuador del ojo. Obviamente que en el centro, ¿ya?, pero detrás del ecuador del ojo. Ahora, para que esto se mueva necesita de músculos, ¿ya? Y los músculos los vamos a dividir de la siguiente forma. Vamos a tener 4 músculos rectos, que podemos verlo aquí casi en los puntos cardinales, ¿ya? Incluso ya les podemos dar los nombres. 2 músculos oblicuos, y un músculo que no tiene nada que ver con estos, que se llaman elevador del párpado superior, que por su nombre lo dice, se refiere a que vamos a tener un elevador del párpado. O sea, va a ir anclado al párpado, no va a ir anclado al ojo. Y solamente al párpado superior, que es el que se eleva, no el inferior, ¿ya? Porque el inferior permanece más o menos fijo. Entonces, el párpado activo es el párpado superior, y es activo gracias a la existencia de músculos que lo activan, ¿ya? En este caso, el elevador del párpado superior. En la región lateral, aquí, voy a rehacer la órbita que estamos viendo, ¿ya?, que es la órbita del lado derecho. Y aquí vamos a tener algunos reparos. Fisura orbitaria superior, fisura orbitaria inferior, agujero del conducto óptico.
agujeros esmoidales tanto medial o anterior y lateral y posterior, canal infraorbitario, agujero cigomático facial temporal, fosita troclear, fosita lagrimal, saco o fosa para el saco lagrimal, agujero para el conducto lacrimonasal, entre otros. En el fondo, muy en el fondo de la órbita, vamos a encontrar un elemento fibroso llamado anillo tendinoso o simplemente anillo de Zinc. Anillo tendinoso de Zinc o anillo de Zinc. Ese anillo está dispuesto entre el agujero del conducto óptico, dejándolo dentro, y parte de la fosa orbitaria superior. Y arriba, y a medial, y anterior, vamos a encontrar aquí otro elemento fibroso que es una polea de reflexión, que es esa polea que estamos viendo allí. Entonces tenemos estos dos elementos, que son fibrosos. Ahora, si nos ponemos a ver los orígenes de todos los músculos, le puedo decir de que todos los músculos extrínsecos del ojo, salvo el oblicuo inferior y el elevador del párpado superior, parten del anillo de Zinc. Eso quiere decir que el recto superior, que aquí lo voy a dibujar cortado, ahí está cortado el músculo, el recto medial, perdón, recto lateral, el recto medial y el recto inferior, formando casi una cruz de Malta acá, ¿ya? Son músculos que parten del anillo de Zinc, más el oblicuo superior, que también parte del anillo de Zinc, o anillo tendinoso. Ahora, ¿a dónde van a ir a dar estos músculos? Los rectos, con un recorrido rectilíneo, no siempre, porque si lo miramos de otra vista, pueden ser oblicuos también, pero para no complicarles la existencia, vamos a poner lo que son rectos y en el recto superior, se van a insertar en la esclera del ojo, o sea, en la parte blanca del ojo, por delante del ecuador. Entonces acá tenemos el recto superior, acá tenemos el recto inferior, y acá podemos tener el recto lateral, insertándose en la esclera del ojo, o sea, en la parte blanca del ojo, pero por delante del ecuador. Porque si lo hicieran por detrás del ecuador, y detrás, mejor dicho, detrás del eje de rotación, llevarían el ojo hacia atrás, no lo harían rotar. ¿Ok? Ahora, como quedan delante del eje, pueden rotar, ¿ya? Aunque los movimientos no son tan simples. Los únicos que tienen movimientos puros de los rectos son los recto lateral y recto medial, porque el recto lateral mueve o lleva el ojo hacia lateral y el recto medial lleva el ojo hacia medial. O sea, la mirada hacia adentro o hacia afuera. En cambio, el músculo de arriba y de abajo tienen una oblicuidad, porque no solamente son rectos, si los miro así, ¿ya? Pero si lo miro desde arriba, van hacia medial. Van hacia medial. Por lo tanto, si los miro de arriba, son oblicuos. Entonces, el recto superior no solamente lleva la mirada hacia arriba, sino que lleva la mirada hacia arriba, pero también el ojo hacia adentro. ¿Ok? Y el oblicuo, o sea, el recto inferior no solamente va a llevar el ojo hacia abajo, sino que también va a llevar el ojo hacia abajo y hacia adentro. ¿Sí? Eso se entiende, ¿no? ¿Ya? Entonces, los movimientos oculares no son tan simples, ¿ya? Y en estos 3 minutos les voy a explicar que los más complejos son los de los oblicuos, ¿ya? ¿Por qué? Porque los oblicuos, si yo pongo la polea de reflexión aquí, en relación a este ojo, está más adelante, tendría que yo hacer pasar este músculo oblicuo superior por la polea para que dé el giro, y este músculo entonces se va a insertar en la región lateral, superior y por detrás del ecuador del ojo, siempre en la esclera.
Y el oblicuo inferior, que nace del piso de la órbita, específicamente de la región anteromedial del piso de la órbita, va a llevar sus fibras oblicuas a la esclera del ojo, pero en la región inferior, posterior y lateral, por detrás del ecuador. Por lo tanto, el oblicuo inferior no solamente va a generar un movimiento, y esto lo quiero recalcar mucho, un movimiento de extorsión del ojo, va a hacer rotar el ojo así, ¿ya? Sino que también, por la acción de sus fibras, va a llevar el ojo, la mirada hacia arriba y hacia afuera, ¿ok? Y el oblicuo superior no solamente va a generar intorsión del ojo, o sea, llevar el ojo rotatoriamente así, sino que también va a llevar el ojo hacia abajo y hacia afuera. Ahora, los movimientos de intorsión y extorsión no se pueden hacer con la cabeza fija. O sea, ustedes traten de mover el ojo así o así. No se mueve así. No, así no funciona la cosa. Se mueven cuando uno inclina la cabeza. Si uno inclina la cabeza, ¿cierto? Inclina esta cabeza hacia allá, está inclinando hacia la región izquierda de la persona, ¿cierto? Inclinando así. El globo ocular se va a mover en una dirección contraria. O sea, se va a mover por acción del oblicuo inferior en una extorsión. En cambio, si lleva la cabeza inclinada hacia el lado derecho, ¿cierto? El globo ocular en este particular va a tener que ir en una intorsión. ¿Para qué? Para mantener el eje visual vertical. Y la imagen no se me vaya para el lado. Todos los músculos de aquí son inervados por pares craneales, ¿ya? Cosa que